Solo en tu paz no hay ansiedad, no hay confusión, mi alma puede descansar. Todo en mí depende de ti, Consolador, ven y toma tu lugar. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Isaías 66:13. Buenos días, los saludo hoy 12 de mayo, mes de las madres. Tienes mi atención. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Como la brisa refresca, quiero ser. Esta vez el tema es columna y baluarte de la verdad. Tienes mi corazón, tú tienes mi corazón. Buenos días, hermanos. Bendiciones. Hoy continuamos nuestro tema general que arrancamos en agosto del año pasado sobre revelaciones de la iglesia y nos corresponde columna y baluarte de la verdad. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta nueva ocasión que nos das, Señor, de estar delante de ti. Tú nos has convocado, nosotros hemos acudido, estamos reunidos en tu nombre, deseando disfrutar plenamente esta comunión y que tú también puedas disfrutar. Oramos, Señor, diciéndote que estamos necesitados de tu palabra, nuestro corazón está dispuesto para recibir. Envía tu luz y tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Para nuestro tema, columna y baluarte de la verdad, te invito que inicialmente te ubiques en 1 Timoteo capítulo 3. Versos 14 y 15. Es una escritura que consideramos ya, lo vimos el año pasado. 1 Timoteo capítulo 3, versos 14 y 15 dice: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El año pasado, con nuestro mismo tema general sobre la iglesia, usamos este pasaje para ver la iglesia como la casa de Dios. ¿Recuerdan? Y en esa ocasión, sobre la casa de Dios dijimos que tenía dos aspectos. Un aspecto de familia, uno dice mi casa, puedes estar diciendo mi familia. Ese es uno de los aspectos de mi casa o de la casa de Dios en este caso. Y el otro aspecto es el edificio. También cuando uno dice mi casa, puede que se está refiriendo al edificio. En esa ocasión vimos esos dos aspectos acerca de la casa de Dios. Es tanto la familia de Dios como el edificio. Necesita como edificio ser cuidado, ser edificado, se construye, hay unos fundamentos, hay unos diseños. Eso lo aprendimos acerca de la casa de Dios. Pero hay otras dos cosas aquí sobre la casa de Dios. La primera es la que vamos a ver hoy. Dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pero si vamos un poquitico más allá, usted notará que ahí no termina la idea, porque el versículo siguiente, ¿con qué empieza? ¿Con qué letra empieza? Y esa E, ¿por qué E? También hubiera podido ser otra palabra, otra letra. ¿Cuál?
I. ¿Por qué no I? ¿Y por qué E? Porque la siguiente palabra empieza con I. De lo contrario sería I, porque está agregando algo. Quiero decir anticipadamente, porque en algún momento lo veremos, ese verso 16, cuando habla de la iglesia, no solamente dice que es la casa de Dios, que lo vimos el año pasado, y no solamente dice que es columna y baluarte de la verdad, que es nuestro tema de hoy, sino que también lo que está dicho en el verso 16 corresponde a la iglesia. En alguna ocasión el Señor nos dará la oportunidad de ver ese verso 16 en detalle. Hoy entonces nuestro tema es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es una columna? ¿Tenemos algún ejemplo aquí en este salón de columnas? Señáleme una columna, cualquiera. Ok, esas son las columnas. La palabra revela que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué hace una columna? Sostiene. Clave eso, sostiene. Y para sostener, tiene que tener una consistencia, una fuerza. ¿Y de qué depende de esa consistencia o la necesidad de esa consistencia? Va a depender de lo que esté soportando. No es lo mismo soportar, Rubén nos dirá eso, no es lo mismo soportar un piso que 8 pisos. Se necesita una columna más consistente, ¿cierto? Así que lo que la iglesia tiene que soportar es la verdad, hermanos, y no es cualquier cosa. Mire, en el universo se dicen muchas cosas y muchas personas dicen que tienen la verdad, sin embargo son verdades distintas. Pero en todo el universo hay un cuerpo, hay un pueblo, hay una familia que es la encargada de parte de Dios para sostener la verdad. No importa lo que digan o dejen de decir, nosotros como iglesia estamos puestos de parte de Dios para sostener la verdad. Así que tenemos que tener consistencia. ¿Tú conoces la verdad? Porque si tenemos que soportar la verdad, y no es cualquier verdad, sino la verdad del Señor, entonces tenemos que tener mucha consistencia. No es un solo edificio, es un edificio no es un solo piso, es de muchos pisos y de gran importancia, y es atacada todos los días de distintas maneras. Así que como iglesia tenemos que tener una fortaleza para poder sostener la verdad. Amén. Dígale a las personas que tenía ahí cerquita, dígales por favor, tienes que conocer la verdad. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, en el bachillerato, los últimos 3 años, estaba muy ennoviado, muy enamorado. Entonces yo no podía darme el lujo de distraerme en clase y después en la casa tener que tomar tiempo extra para ponerme a aprender lo que no aprendí en clase por estar distraído. Y sobre todo en matemáticas. Así que, yo era atento a esa clase, porque cuando llegaba a la casa lo único que hacía era tirar literalmente el maletín, porque mi vida significaba básicamente 3 cosas: estudiar, jugar fútbol y la novia. Entonces yo no iba a llegar a estudiar y no podía perder el año, entonces tenía que estar muy atento en la clase. Y estaba tan atento en la clase que me convertí en uno de los mejores de la clase. Eso me ayudó muchísimo, esa atención. Les cuento esa anécdota para animarles a que estén atentos cada vez que escuchen la palabra. Atentos, no se distraigan. A veces uno tiene sueño, hombre,
Pero entonces no se deje vencer por el sueño, póngase de pie, échese un poquito de agua, esté pendiente, no esté pensando que, bueno, y la mamá, ¿dónde será que va a llevar a la mamá? No, eso es después, ahorita estamos en la palabra. No esté pensando, ay, esa factura que no he pagado. No. Concentrémonos en la palabra, saquemos el máximo provecho, porque nosotros tenemos que tener cierta consistencia, porque el Señor nos ha puesto para sostener la verdad. Estemos pendientes con nuestra Biblia. ¿Será que se está diciendo la verdad? A mí me cae bien, o bueno, suponiendo que le caigo bien, pero no es eso, sino que está diciendo la verdad. Porque hay mucha gente que se pone una corbata y se hace detrás de una Biblia y encima de un púlpito y dice cualquier cantidad de cosas. Tristemente eso está pasando, no solamente ahorita. Desde el tiempo que se escribió esto, ahorita lo vamos a ver, estas palabras, está sucediendo. Pablo escribe precisamente esto, es un punto muy alto en las cartas de Pablo, y particularmente yo creo que es el punto más alto en 1 Timoteo, donde dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, porque está siendo atacada la palabra. Se necesita alguien, un cuerpo, la iglesia, el pueblo de Dios, con mucha consistencia para soportar, para sostener la verdad. Entonces, si medio sabemos algo, otra persona va a venir con Biblia y con una buena facilidad de expresión y nos va a convencer. Y así no es. Tenemos que tener una consistencia. No solamente somos columna, sino baluarte. ¿Cómo se escribe la palabra baluarte? Con B, no con V. ¿O es lo mismo? Si yo le caigo bien a usted, le voy a pedir un favor. Nunca escriba baluarte con V, porque es con B. Baluarte. ¿Qué es un baluarte? La otra vez también vimos así, de rapidez, ¿qué era eso de baluarte? Baluarte es una especie de, como un fortín, como una fortaleza, como una estructura para proteger algo. Pero ¿ustedes creen que nosotros somos los que protegemos la verdad? ¿O la verdad nos protege a nosotros? Es una relación muy especial que tenemos con la verdad. Nosotros somos baluarte. En ese sentido, como baluarte, nos toca contener la verdad, preservar la verdad. Y en ese sentido la protegemos. Pero ¿cómo llegamos a proteger la verdad? Dejando que sea ella la que nos protege a nosotros. ¿Cómo llegamos a ser baluarte de la verdad? Conteniendo la verdad, hablando siempre la verdad, dejándonos defender de esa verdad. ¿De acuerdo? Así que nosotros somos columna y baluarte de la verdad. La gente puede decir lo que sea, el mundo puede decir lo que sea. Ahora, les quiero decir, hermanos, esto es un poco triste, pero es la realidad. Muchas congregaciones pueden decir lo que sea, congregaciones cristianas, no es que sean falsos, pero no necesariamente dicen la verdad. Es muy triste, pero así es. Y podríamos hacer un ejercicio de señalar cantidad de cosas que se enseñan que no son verdad. Entonces, ¿por qué ellos lo hacen? No importa, ellos también nosotros también seamos ligeros. No, insisto que tenemos que tener una consistencia, porque el Señor nos ha puesto como columna y baluarte de la verdad. La tenemos que sostener y la tenemos que proteger. Esa es nuestra función como iglesia del Dios viviente. Amén. Entonces, no importa, sí importa, pero no quiere decir que nos vamos a poner liviano. No, ellos no ponen tanto cuidado en la palabra, nosotros sí. ¿Ellos deberían poner atención? Sí, ¿por qué? Porque son iglesia.
No es que nosotros seamos la única iglesia y ellos no. No, ellos son iglesia. Todo lo que el que tiene al Señor es parte de la iglesia, es una sola iglesia. Pero no todos tienen esa responsabilidad, no todos son responsables, no todos asumen esa responsabilidad mejor. Ahora algo más triste y más preocupante que nos toca directamente a nosotros. Ya no hablemos de otras congregaciones, hablemos de nosotros mismos. Dentro de la congregación pueden haber personas que casi no les importe la verdad, que se acostumbran como que vienen como a entretenerse un ratico. Se vienen, se entretienen un ratico y se van. O hasta les gusta, pero no tienen una consistencia. Hermano, si usted es uno de esos, yo quiero decirle en el nombre del Señor, usted es parte de la iglesia y el Señor ha puesto la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Entonces, su relación con la verdad tiene que cambiar dramáticamente. Tiene que importarle cuál es la verdad. No es lo mismo 8 que 80, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo cuando en la palabra vemos algo que está en pasado, o que está en presente, o que está en futuro. No es lo mismo. A nosotros sí nos interesa la verdad. Amén. Amén. Entonces, otras congregaciones, cada uno tendrá su responsabilidad. Y dentro de la congregación, individualmente cada uno tenemos responsabilidad porque somos miembros de lo mismo, de la misma iglesia del Dios viviente. Y como iglesia somos columna y baluarte de la verdad. Amén. Miremos por favor, hoy tenemos muchísimas citas, pero en esta primera parte quería detenerme bastante. Primera Timoteo capítulo 1, versos 3 al 7, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Es una recomendación que Pablo le está haciendo a Timoteo. No importa que no, sí importa. ¿Por qué? Porque somos columna y baluarte de la verdad. Entonces, Pablo está rogándole a una persona, a Timoteo, que mande a algunos que no enseñen diferente doctrina. Verso 4: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hermanos, aquí hay dos tendencias, ambas incorrectas, que se han apartado de la verdad. Y entonces Pablo detecta eso y toma medidas. Le encarga a alguien que le pida por favor a esas personas que no enseñen esas cosas. Hay tendencia de dos cosas: una, a fábulas, a cosas sin importancia, cosas que no edifican, como chismes de la palabra. Uno se puede poner a la palabra a chismear, a ver detalles que no son relevantes, que no edifican. Uno puede encontrar eso en la palabra y se puede invertir tiempo y hacer seminarios de cosas que no edifican, pero que están en la Biblia. El Espíritu tiene una intención, nos dice el apóstol Pablo en Romanos 8. Hay una intención con la misma palabra que él inspiró, y la intención es la edificación. Siempre la palabra, la verdad, está puesta para edificación. Esa es una tendencia. La otra tendencia es acerca de la ley, el legalismo, poner cargas, imponer. Usted tiene que hacer esto, como lo que hablábamos la otra vez, el año pasado, que el Señor abolió en la cruz, ¿se acuerdan? Esos mandamientos, esas ordenanzas, recuerden que lo vimos, pero hay gente que insiste en las ordenanzas y no en cosas que edifican. Esas dos tendencias no son correctas y las tenemos que rechazar. Tenemos que cuidarnos de caer en esas tendencias. ¿En qué debemos enfocar? En lo que edifica. Podría ser que cualquiera de nosotros cojan el material que tenemos de discipulado. Tenemos una cartilla
de discipulado básico y una cartilla de escuela de líderes. Y mirar todos los programas, todos los temas. Si alguno de esos no edifican, ¿qué hay que hacer con ese tema? Con esa clase, hay que eliminarla. Hay que eliminarla. Todo tiene que ser para edificación. Sigue, bueno, acá está en el verso 7, habla acerca de la ley, y un poco más adelante en el capítulo 6, por favor, 1 Timoteo capítulo 6, versos 3 y 5 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Unas palabras muy fuertes, pero ¿por qué las dice Pablo así? Porque está viendo que la verdad está siendo atacada y está enseñando en esta misma carta que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por eso es que está hablando como si estuviera enojado. Está alertando de lo que ya sucedía en esa época. ¿Y será que ahorita es distinto? Ahora es igual. Ahora hay muchas personas que se dedican, si hay un tema importante y eso me va a generar ingresos, entonces voy a traer ese tema y voy a captar unas personas para edificación, no, para captar dinero. Alerta con esta situación. Aquí mismo en el capítulo 6, versos 20 y 21 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Pienso yo que algo que nos puede ayudar muchísimo para no caer en esto, porque no es cosa pequeña que muchos hayan caído en desviarse. Algo que podemos hacer muy práctico es tener en cuenta la carta del apóstol Pablo a los colosenses, que la estuvimos estudiando en el año 2022. El apóstol Pablo, cuando escribe a los colosenses, lo único que les deja, me hace acordar de una prédica del pastor Irión, lo único que les deja es la Biblia, no les deja nada más. Ataca la filosofía, la cultura, y son cosas que amamos en general. ¿Por qué? Por de pronto una tradición que hemos tenido desde Roma, desde Grecia. Por ejemplo, nosotros en Occidente amamos la democracia. ¿Usted no ha visto el pueblo de Dios, creyentes, defendiendo a capa de espada la democracia? Y suena bien defender la democracia. Pero, ¿por qué? ¿Por qué la democracia? De pronto porque es lo mejorcito que tenemos en este momento, tal vez. Pero no es la forma de gobierno que el Señor nos muestra en la palabra. El apóstol Pablo, cuando escribe a los colosenses, les dice solamente Cristo, solamente la palabra, no más. Nada de cultura, nada de tradición, nada de filosofía, nada de eso. Aquí él lo dice falsamente llamado ciencia. Y nos gusta el folclore y lo defendemos. Y la democracia, y la cultura, y la filosofía. Pero Pablo entendió que eso era un estorbo. Y si somos columna y baluarte de la verdad, entonces cuando vayas a enseñar la palabra, no te apoyes en un filósofo. ¿Qué tal si te apoyas en Cristo? Pero usted ha escuchado alguna prédica, usted vaya, como decía el pastor Mario, de pura maldad, mire en internet alguna prédica y a ver si no sale media hora hablando de un asunto filosófico, como si el Señor necesitara eso, como si la filosofía
nos impartiera vida. No, el apóstol Pablo cuando escribe a los Colosenses dice Cristo y punto. De hecho, en el capítulo 3 dice, no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre, no hay nada, lo único que hay es Cristo. Así tenemos que ser nosotros. Parece una exageración, pero por tomarlo como exageración, no tenemos la consistencia para ser columna y baluarte de la verdad. Entonces admitimos cualquier, perdone la expresión, tontería. Insisto, podría hacer una lista de esas cosas que yo mismo enseñé, que aquí enseñamos como iglesia, pero que no están conforme a la palabra de Dios. ¿Dónde la aprendimos? En la televisión, en la religión, en la tradición, y nos costó, ¿no? Nos costó chocarnos, pero ese es el proceso de renovación de la mente que el Señor hace con la palabra, y que yo invito a los que nos ven por el canal de YouTube, que están en otras congregaciones, que siempre miren, porque en toda congregación decimos la palabra es la autoridad, pero ¿realmente se está predicando la palabra? ¿Realmente? Observa, toma nota. Estas prédicas que tenemos nosotros quedan en un canal, en el canal de YouTube. Yo les recomiendo que las vuelvan a ver. Tenemos que ser muy consistentes porque el Señor nos ha puesto como columna y baluarte de la verdad. Dice en Colosenses 1, precisamente Colosenses 1, 25 al 27. Colosenses capítulo 1, 25 al 27. Entonces, después de decir dos enfoques incorrectos, que lo que han hecho es que la gente se desvíe, los que les mencioné al principio, ahora el apóstol Pablo muestra el enfoque correcto. En Colosenses 1, versos 25 al 27, dice, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. En el año 2022 vimos que esa expresión cumplidamente, anunciar cumplidamente, que Pablo usa aquí en el verso 25, se trata de completar la palabra. Pablo es un siervo de Dios muy importante que completa un testimonio. De hecho, hasta que él no recibe toda la revelación de parte de Dios, no queda el evangelio completamente revelado. Así que cuando dice cumplidamente es porque está completando cosas que todavía no se sabían y él las está expresando. Por eso es importante ver lo que él dice, porque él nos da un enfoque correcto. Dice el verso 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, ¿en qué se tiene que enfocar la predicación? ¿En qué se enfoca la verdad? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, eso dice tanto. Eso dice que Cristo ya pasó por encarnación, por muerte, por resurrección, por ascensión. Es un Cristo completamente procesado para que lo podamos disfrutar, y ese es Cristo, nuestra esperanza de gloria. ¿Cuándo vamos a tener a Cristo en nosotros? Ya lo tenemos. Mire ese enfoque, por ejemplo. Mientras que otras personas están esperanzadas a que Cristo venga, ¿y va a venir visiblemente? Claro que sí. Pero estar esperanzado que cuando Él venga por fin voy a tener una comunión plena, ojalá lo voy a ver cara a cara. ¿Por qué no lo ves cara a cara hoy? ¿No te gustaría verlo hoy? Ya está. Porque es Cristo en los cielos, la esperanza de gloria. No, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El evangelio tiene que tener un enfoque glorioso, no un enfoque meramente doctrinal. La doctrina es importante, pero el resultado que el Señor espera de esa doctrina es la gloria.
es que disfrutemos nosotros de la gloria, y Él ya está en nosotros para que disfrutemos de la gloria. ¿Cuántos de los que están aquí han sido perdonados de algún pecado grave? Eso es gloria. ¿Cuántos han sido sanados? Eso es gloria. ¿Cuántos se han recuperado financieramente? ¿Cuántos no se han recuperado financieramente pero están llenos de esperanza? ¿Ves? ¿Eso qué es? Gloria, es una manifestación. Pero ¿qué tal pura doctrina? Sí, la palabra dice que... Y uno todo amargado porque... ¿Cuándo será esto? No, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ese es el enfoque, esa es la verdad. A propósito de verdad, en el capítulo siguiente, Colosenses 2, verso 2, él hace un resumen de la verdad de las Escrituras. Dice en el verso 2 de Colosenses 2, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Hay dos misterios: el misterio de Dios el Padre, ese es uno, y el otro, el misterio de Cristo. ¿Sabes de qué habla toda la Biblia? De dos misterios: el misterio de Dios el Padre y el misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio de Dios el Padre? ¿Lo recuerdan? Cristo. Y la carta que por excelencia habla de ese misterio es precisamente la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. El tema de Colosenses es el misterio de Dios el Padre, que es Cristo. ¿Y cuál es el misterio de Cristo? La iglesia. Y la carta que por excelencia habla del misterio de Cristo, que es la iglesia, es la carta a los Efesios, que la hemos visto también. Así que esos dos misterios, ¿de qué habla la Biblia? La Biblia nos habla de dos misterios. ¿Cuáles son los dos misterios? El misterio de Dios el Padre y el misterio de Cristo. O sea que los temas centrales, principales de toda la Escritura, ¿qué son? Cristo y la iglesia. Y viendo la verdad así, concreta, se caen de una vez cantidad de doctrinas falsas que enseñan otras cosas y no Cristo y la iglesia. Amén. Tenemos que tener claridad en esto porque somos columna y baluarte de la verdad. Miremos por favor en 2 a Timoteo, capítulo 4, los primeros 4 versículos. 2 a Timoteo, capítulo 4, versos 1 al 4 dicen: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. ¿Eso solamente era en esa época? Ahorita. ¿No salió por allí la secta que decía que ese pastor o ese líder de esa secta era Emmanuel? ¿Recuerdan? El Hijo del Hombre se hacía llamar. En una ocasión estaba viendo yo una prédica. Y como era un ambiente muy parecido a iglesia, yo estaba escuchando esa prédica y la princesa se me sentó ahí al lado. No preguntó ni nada para no interrumpir la prédica, y yo escuchando ahí en la televisión. Y lo que yo estaba escuchando era una falsa doctrina, una cosa asquerosa, sucia, pero me interesaba escucharlo, saber lo que decían. Pero Sara se sentó ahí, yo no le dije nada, como si fuera la palabra de Dios, y yo apenas la miraba de reojo, esa mujer ya estaba siendo arqueada del fastidio que le daba lo que escuchaba, porque lo que se escuchaba era completamente demoníaco. Pero un tipo, haga de cuenta un pastor en una iglesia, y haga de cuenta como si fuera iglesia. Eso está sucediendo. Y el hombre murió, él dijo que iba a resucitar, no resucitó, y murió.
y entonces se les acabó el negocio, se les acabó el emprendimiento, pero para lograr rescatar algo, entonces la esposa dijo que no, que ella sí era Cristo, que la esposa de él es Cristo. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Hay gente que cree eso? Sí, sí. Ahora, eso es descabellado, pero la gente lo cree. Hay otras cosas más peligrosas, más sutiles, que no hacen tanto daño, pero son más sutiles en cuanto a qué, como no son tan bochornosas y parece que tuvieran fundamento en la palabra, entonces las creemos. Y como las creemos, las enseñamos y nos proyectamos a eso. Cuando tenemos por cierto algo de la palabra de Dios, pero que no es cierto, entonces la esperanza que tenemos es una esperanza vana. Le voy a dar un ticito, si me aguanto de no decirle varios. Hay personas que todavía creen que las moradas en la casa del Padre son casitas en el cielo. Y el que me escucha por YouTube diciendo eso, dije, pero este señor, ¿qué le pasó? Hay que mirar lo que dice la palabra de Dios en Juan 14. Y entonces la persona dirá, sí, en Juan 14:2 dice, pero entonces yo te digo, mira el 23 también. O sea, mira todo, mira la suma de la palabra. La otra vez un pastor compartió en un grupo acerca de casitas en el cielo para darle esperanza a unas personas que estaban pasando por un luto. Entonces me conmovió mucho eso. Entonces le escribí al interno, pues no, la idea no era avergonzarlo, ¿no? Le escribí al interno, hola hermano, disculpe, me atrevo a decirle eso, es que acabas de compartir eso. Ah, sí. Lo que pasa es que mira, la escritura cuando dice eso, no son casitas en el cielo, sino que se trata de esto. La respuesta de él fue, ah, ¿sí? ¿Quién dijo? El que tiene oídos para oír, oiga, y el que tiene ojos para ver, vea. Y ya. ¿Y qué hice yo? Ya, dejé ahí. Pues si no quiere revisar la palabra, si piensa que está correcto, si ya está lleno, como hablamos la otra vez, si ya está lleno, no le cabe una gota más. Tiene que ser pobre en espíritu para poder recibir las cosas que están relacionadas con el reino. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Amén. Amén. ¿Tengo su atención otra vez acá? Muy bien. Dice esta segunda a Timoteo, los primeros 4 versículos, el apóstol Pablo ya estaba por morir y él fue un ferviente defensor de la verdad y predicó la palabra toda su vida. Estudió y predicó, así como la atacó cuando él tiene revelación, ya fue a predicar la palabra. Y ahora le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Él está recomendando que predique. Y le dice, ¿por qué? Porque van a venir personas más adelante que van a tener comezón de oír, pero se van a juntar para oír cosas que no son conforme a la verdad. Han apartado, dice, como dice el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Esto complementa lo que le he dicho a Timoteo en la primera carta. En la primera carta le dice, miren, dígale a estas personas que están predicando cosas que no son, que no lo hagan. Pero ya en la segunda carta, terminando la carta, ya no les tiene que decir a otros que no lo hagan. Ahora es él el que tiene que predicar lo que sí es la palabra de Dios, lo que sí es la verdad. ¿De acuerdo? Así termina entonces el apóstol Pablo esa encomienda que le hace. Y esa encomienda no solamente es a Timoteo, porque él no ha dicho que Timoteo es columna y baluarte de la verdad, sino que somos nosotros, la iglesia.
Miremos por favor en 1 Timoteo capítulo 1 verso 15. 1 Timoteo capítulo 1 verso 15. Quiero que miremos 3 mitos que hay sobre la palabra, 3 mitos que hay sobre la doctrina. Y esos mitos están en el pueblo de Dios. Hay varios mitos, pero voy a mencionar por lo menos 3 ahorita. 3 cosas que se han extendido tanto en el pueblo de Dios. Pero si somos columna y baluarte de la verdad, tenemos que cambiar eso. En 1 Timoteo capítulo 1 verso 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida. ¿Por quién? Por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La palabra de Dios es una palabra, como dice el verso 15, fiel y ¿qué más? Y digna de ser recibida por todos. Acá hay ese primer mito. Se pretende que esta palabra es porque estamos en Occidente. En Oriente es otra cultura, entonces no aplica esto. No, esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Y por todos es todo ser humano. No importa la cultura, no importa la geografía, no importa los tiempos, no importa las edades. Es la palabra de Dios, es viva y es eficaz. El Señor por boca del profeta Isaías dice que, ¿se acuerda que hace una comparación con la hierba? Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Así que no depende de épocas, ni de lugar geográfico, ni de cultura, ni de edades. No, es que para los jóvenes, para los niños, para los adultos, es la palabra de Dios. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Los jóvenes tienen que recibir la palabra de Dios? Claro. ¿Y los niños? No, pongámoslos a jugar para que no molesten acá. No. Fiel y digna de ser recibida por todos. En el capítulo 4, verso 9, 1 Timoteo 4, 9 dice nuevamente: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Hay un énfasis en el apóstol Pablo, y vuelvo a insistir en esto. Mire que es en 1 Timoteo, donde él dice que somos columna y baluarte de la verdad. Acá hay un mito. ¿Cuál es? Es que, no, para ellos es de esta manera, pero para ellos sí es de otra manera. No. Todas las maneras distintas son de nosotros los seres humanos, pero la palabra es única y es fiel y digna de ser recibida por todos. ¿De acuerdo? Así que no es que es para los pobres, para los ricos, para las mujeres, para los hombres, no, para todos. Ese es uno de los mitos. Hay otro. Miremos en Hechos 2, 42. Hechos capítulo 2, verso 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Está hablando de qué? ¿Quiénes eran esos que perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones? La iglesia, los que recibieron la palabra. En Hechos capítulo 2 se habla algo muy crucial en la historia de la humanidad, y es que el apóstol Pedro usa las llaves. Recuerdan que el Señor le dice a la altura de Mateo 16: y a ti te daré las llaves del reino, ¿cierto? Tan especial. Y aquí está usando una de esas llaves para abrir el reino de los cielos a
los judíos en Hechos capítulo 2. Él predica y muchos reciben la palabra y son añadidos a un grupito pequeño que había, son añadidos y ellos están juntos. Algo que los caracteriza a ellos es la unidad. Usted lo puede notar en los capítulos 2. Entre los capítulos 2 y capítulo 5 se enfatiza mucho en la unidad de ellos. Eran muy unidos. ¿Y qué cosa les ayudó a tener esa unidad? Lo que dice el verso 42. ¿Cuántas cosas hay en el verso 42? ¿Perseveraban en qué cosas? ¿Perseveran en qué cosas? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En 4 cosas. Y de esas 4 cosas, ¿cuál es la primera que menciona Lucas? Lo primero que menciona Lucas aquí en Hechos 2, ¿qué es? La doctrina de los apóstoles. ¿Es importante la doctrina? La doctrina de los apóstoles es importante. ¿Y qué perseverar en ella? Claro. Ahora, entonces, ¿cuál es el mito del que les hablo? Por años, y eso no ha cambiado, por años he escuchado cuando varios pastores están reunidos y quieren hacer una obra común, no solamente de una iglesia, sino de varias iglesias. Se unen varias iglesias para llevar una bendición a un barrio determinado, hacer un evento juntos. Entonces el que está coordinando, el que está organizando, el que está invitando dice: pastores, acá no vamos a mirar doctrina. Aquí no vamos a mirar doctrina para que podamos trabajar unidos. Ese es un mito, ese es un decir, y más que mito, es un error gravísimo. Hay una pretensión que la doctrina es lo que nos separa, es como si fuera la política. La política nos separa, hasta las preferencias de los equipos de fútbol nos pueden separar, hasta las preferencias de los equipos de basquetbol nos pueden separar, pero que la doctrina nos separe. Ahora, si la doctrina realmente nos separa, yo digo, gloria a Dios, que nos separe y separe a un grupo que se llama iglesia, que entre otras cosas el Señor ha dicho de la iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Si la doctrina nos separa, qué bueno que nos separe, porque sí nos interesa la doctrina. A mí sí me interesa la doctrina que tenga un pastor que quiera hacer algo conmigo. A mí sí me interesa. Y cada vez que hemos invitado, son muy pocas veces, pero lo hemos hecho, que hemos invitado a algún siervo que comparte la palabra acá, yo digo, es un riesgo, pero ¿quién es el que está indicando? ¿Quién es el que dice que se haga o no se haga? ¿El riesgo o que estamos 100% de acuerdo con toda la doctrina que ese hermano va a decir? No, porque ¿cómo hacemos para saber? El que nos dice es el Señor nos dice, Él que lo haga, o no nos da la paz de hacerlo. Así como el Señor no les ha dado la paz a ellos de invitarme a mí, no me volvieron a invitar a ningún lado. Hacen bien. Por si al caso algunos siervos que alguna vez lo hizo bien. Cuando yo voy a predicar en alguna iglesia, no tengo otra alternativa. Voy a hablar algo que esté aquí en la palabra, y eso puede traer problemas a su congregación. Si en su congregación escuchan otra cosa que no esté acá, hace bien en cuidar. Cada uno cuida la congregación como el Señor le indica. Pero aparte de eso, el Señor ha dicho que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿no te gusta esta verdad? Y te vas a retirar de mí. Entonces me voy a congraciar con eso, hermano. No, mentiras. Eso era una cosa que pero ya no vuelvo a hablar de eso. No, sí vuelvo a hablar de eso. Sí vuelvo a hablar lo que dice la palabra de Dios. Y te sigo queriendo. Y me duele que haya el distanciamiento. Me duele mucho el rechazo, todo eso. Y también me está doliendo la garganta, y por eso no voy a dejar de hablar. Columna y baluarte de la verdad. Tenemos que tener una consistencia, porque el Señor necesita eso. Así que ese segundo mito que les quiero decir es que para que podamos trabajar unidos, no miremos la doctrina, todo lo contrario. La doctrina es la que dice si podemos trabajar unidos. La doctrina es la que nos hace unirnos más.
Tú piensas una cosa y yo pienso otra cosa. Vamos a la palabra, vamos al Señor, que el Señor nos guíe. Si tú te sujetas al Señor y yo me sujeto al Señor, entonces vamos a tener la verdad que nos da el mismo Señor, y punto. Eso es así. Nos ha pasado entre nosotros. No hemos hecho un ejercicio de ponernos de acuerdo, de orar, de estar incómodos porque no nos parece esa palabra. Es un error. Hacemos ese ejercicio. Hubo un tiempo donde, una época, unos años, tal vez eso fue en el 2013, tal vez, donde prácticamente cada domingo era una cosa, era un escándalo, por decirlo de alguna manera. Era como algo súper nuevo, aunque está escrito hace 2000 años, era como súper nuevo para nosotros. Y yo recuerdo una de esas ocasiones que terminé de predicar y apenas me bajé de la tarima, estaba la princesa ahí, no me dejó pasar y me miró a los ojos, me dijo: ¿estás seguro de lo que acabas de decir? Entonces yo le dije: sí, estoy seguro. Y bueno, ya me dejó pasar. Todo ese ejercicio lo hicimos, pasamos por allí, pero no podemos sacrificar la verdad. Y para que ella no me abra los ojos, no voy a hablar, no. ¿Y qué le tocó hacer ella? Orar y mirar en la palabra de Dios y participar en los foros. Hicimos foros, preguntamos, respondimos y llegamos a la verdad. Amén. Así que es un error, es un mito, es un error no mirar la doctrina, que para poder trabajar juntos, no. La doctrina era una de las cosas, de las 4 que mencionan, en la primera, para que les diera esa consistencia en la unidad. Miremos también, por favor, tercer mito muy peligroso en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y aquí es una necesaria pausa. De pronto ahorita no entenderás por qué es esa pausa, pero de pronto más adelante te vas a dar cuenta cuando veas lo que está en Mateo capítulo 25 y en Apocalipsis capítulo 14. Te vas a dar cuenta de la necesidad de esto que voy a enfatizar. ¿Qué es lo que está diciendo la última parte del verso 7? ¿Qué es? ¿Qué es lo que quieren? Pervertir el evangelio de Cristo. ¿De qué está hablando el capítulo 1 de la carta a los Gálatas? Del evangelio de Cristo, que algunos quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es ese evangelio de Cristo que está hablando acá. Muy bien. Dice el verso 8: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué es eso de anatema? Maldito. Uy, son palabras mayores. La palabra está diciendo que si una persona pervierte el evangelio de Cristo, esa persona queda abajo. ¿Eso es lo que está diciendo acá? Eso es lo que está diciendo. No, pero no fue una persona, fue un ángel. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo queda el ángel? Bajo maldición. ¿Y Pablo estaba seguro de lo que estaba diciendo? ¿Qué dice el verso 9? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, ¿sí estaba seguro de lo que está diciendo? Sí, tanto que lo repitió enseguida. Entonces, ¿cuál es ese otro mito? Ese otro mito es que uno puede predicar cualquier cosa. No, el Señor me mostró esto.
No, a usted le mostró así, a mí me mostró así. Eso no es cualquier cosa. No es que porque me parece, no es porque me gustó, porque creo que el Señor me mostró. Ojo con eso. Ojo con eso, pastores, predicadores que escuchen esta palabra. No es cualquier cosa. Si predicamos, si pervertimos el evangelio de Cristo, quedamos bajo maldición. Es mejor, cuando tenemos dudas, es mejor que quedarnos callados. Pedirle al Señor que nos muestre, que nos revele. Cuando ya tenemos una fundamentación, una certeza, o sea, cuando ya lo vemos, es que una cosa es leer, otra cosa es verlo, pero cuando ya vemos la realidad en la palabra, ya estamos listos para decirla, con toda tranquilidad, con valor. ¿De acuerdo? Así que no podemos predicar cualquier cosa. Ese es otro mito. No, a usted predique así, gloria a Dios, como un apóstol que me dijo, no, en mi iglesia hay unos que piensan que se pierde la vida eterna, otros piensan que no. Yo los dejo así, porque los que piensan que se pierden la vida eterna por puro miedo se consagran. Y los que piensan que no se pierde por gratitud se consagran. Entonces yo los dejo que piensen lo que sea. Bueno, hay que recordar que nosotros somos la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a nuestro último bloque de citas, que todo está en Juan, en el Evangelio de Juan. En Juan capítulo 8 hay un episodio tremendo donde el Señor cambia la muerte en vida, en el caso de una mujer pecadora. Y a la altura del verso 32, Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, hay que saber, hay que tener bien claro qué es la verdad. Y según ese verso 32, ¿qué es eso de conocer la verdad? ¿Qué es eso de verdad? ¿A quién? Miren, ustedes no eran libres, pero de un tiempo para acá fueron libres. ¿Qué sucedió? ¿A quién conocieron? A Cristo. Él es la verdad. Cuando conocemos a Cristo, ya está hecho. ¿Sí? Es a Cristo. No es la verdad sobre las vacunas, como un señor, le digo por respeto, señor, ha dado muchas evidencias que no me dejan decirle hermano, pero como un señor desde mediados del 2020 hasta ahora, bueno, hasta ahora no, porque ya no volvió, ese grupo nadie volvió a escribir ahí, es lo mejor. Pero él decía que esa verdad, él le hablaba de las vacunas y que el problema de las vacunas, y después decía que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, si conocemos la verdad de las vacunas, esa verdad sobre las vacunas nos hará libre. Qué flaqueza, qué pobreza, qué desastre. ¿Cuál es la verdad que nos hace libres? Cristo. Punto. ¿Hay otra verdad? No. Vamos a Juan capítulo 14, verso 6. Juan capítulo 14, verso 6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo de sí mismo: yo soy, pero antes dijo: yo soy el camino. El camino, artículo definido, él. O sea que hay otro. No, para ir al Padre no hay otro camino, solamente Jesús.
Después de esto dijo, y la verdad, artículo definido la, o sea, no hay otra verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. Cualquier cosa que no sea Jesús, ¿es verdad? No es verdad. Jesús es la verdad. ¿Estás en Jesús? Estás en la verdad. Si no estás en Jesús, no estás en la verdad. Punto. Es simple, realmente es simple. No es complejo. Él es la verdad. Cualquier cosa fuera de Él no es verdad. Punto. ¿De acuerdo? Y termina diciendo, y la vida, artículo definido la. ¿Hay vida fuera de Jesús? No hay vida. No hay. Algunos por allá bien contentos dirán, mire, yo no creo en Cristo y mire, estoy vivo. Esperemos 40 años a ver. En 40 años, mira, estoy vivo todavía. Porque apenas tenía 10, cumplió 50. Esperemos 100 años a ver. En 150 años ya no voy a decir nada. En cambio, el que está en Jesús sigue teniendo la vida. O sea, fuera de Él no hay vida. No hay vida. Sinceramente es simple. Eso es un asunto absoluto. Ese es el lenguaje sencillo, sinceramente, que utiliza el apóstol Juan. Y Jesús aquí está declarando que Él es la verdad. Nosotros como iglesia somos los que sostenemos y los que contenemos a Jesús. ¿Cómo protegemos a Jesús como verdad? Lo contenemos y nos dejamos proteger de Él, como dijimos al principio. Dependemos de Él. Lo tenemos que sostener. Cuando estás haciendo un negocio, tienes que estar sosteniendo al Señor allí. Cuando estás en la calle, estás sosteniendo al Señor. Esa es la manera de nosotros ser columna y baluarte de la verdad. Él es la verdad. Amén. Aquí mismo en el capítulo 14, versos 16 y 17, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo a esta altura estaba con ellos, pero luego, cuando el Señor murió y resucitó, desde lo que nos cuenta Juan capítulo 20, en resurrección se impartió a ellos. Desde ahí en adelante Él vive en, no solamente está con, sino que vive en cada persona. ¿Quién? El Espíritu de verdad, como dice el verso 17. ¿Qué es esa expresión Espíritu de verdad? ¿Qué quiere decir? Es la realidad, es la manifestación plena de todo lo que ha logrado Cristo para nosotros. El Espíritu de verdad en nosotros hace que nosotros podamos disfrutar todo lo que Él ya hizo. Todo lo que Jesús hizo conforme al plan del Padre. El Espíritu de verdad es el que hace posible esa experiencia para nosotros. Por eso es que nosotros somos columna y baluarte de la verdad, porque está en nosotros y es la que nos comunica toda esa plenitud. Amén. Más adelante, capítulo 15, verso 26. Capítulo 15, verso 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Eso es un testimonio que lo hace no solamente a través de la palabra, a través de la prédica, sino a través de la misma experiencia. La misma comunión con Él nos está dando testimonio. ¿Qué es el Señor? ¿Qué no es el Señor? Requiere la iglesia una plena comunión. Plena comunión con el Espíritu de verdad es lo que le da a la iglesia. Nos da como iglesia consistencia para ser columna y baluarte de la verdad. Capítulo 16, versos 13 y 14 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Mire que dice, verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Años atrás vimos sobre este versículo. El Espíritu de verdad hace un proceso con nosotros. Una de las primeras cosas que hace es como atraernos, como llamar nuestra atención. Entonces, estoy atenta. Le decimos al Espíritu, como la canción, tienes mi atención. Tan hermoso, ¿no? Tienes mi atención, tienes mi corazón. Entonces, cuando Él ve que estamos así, ¿sabes qué hace? Nos da una revelación. Pero es que tenemos que estar atentos, sensibles. Apenas Él diga, hey, hey, pss, pss, aquí estoy, Señor, tienes mi atención. Entonces, lo siguiente es que nos muestra, es una iluminación. Y ya tenemos todo, la verdad, ya la vimos. Pero dice el verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Entonces, cuando tenemos la iluminación, ya tenemos la revelación, pero no lo hemos vivido. No lo hemos vivido. ¿Y qué hace el Espíritu de verdad? Nos guía a toda la verdad, es decir, nos lleva como de la mano para que vivamos eso que ya nos mostró. Nos muestra que tenemos que ser edificados. Primero nos llama la atención. Aquí estoy. Tienes mi atención. Nos ilumina mostrándonos la necesidad de la edificación. ¡Qué bien! ¿Pero ya somos edificados? No, apenas nos mostró. Ahora nos lleva por el proceso para edificarnos. Nos guía a toda la verdad. Y finalmente, capítulo 17, verso 17, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Usted ve alguna conexión entre Cristo, el Espíritu y la palabra? ¿Sabes que el Señor es la palabra? ¿Y sabes que el Señor es el Espíritu? Y nosotros tenemos un gran privilegio, ser columna y baluarte de la verdad. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por tu palabra, te bendecimos, te exaltamos, te damos gloria y honra. Señor, qué privilegio, Señor, ser tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a estar a la altura para cumplir estas funciones de ser columna y baluarte de la verdad. Gracias, Señor, te doy por cada persona que vino a esta comunión. Gracias por las personas que ven esta prédica en nuestro canal. Oramos, Señor, que traigas esa revelación, que tu Espíritu Santo, que tu Espíritu de verdad nos guíe a toda la verdad. Ayúdenos, Señor, como pueblo tuyo, a crecer, a ser realmente uno, como es tu deseo, Señor. A ti, Señor, te damos toda gloria, honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.